Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Es necesario crear conciencia en los creyentes con respecto de la responsabilidad tan grande que tienen los traductores y comités editoriales en la tarea de traducir la Biblia. En el marco de la celebración de agosto, mes de la Biblia, estamos muy contentos por la oportunidad de manifestar la importancia de las Escrituras y agradecer a Dios por hacerlas prevalecer y hacerlas llegar a todo pueblo, tribu, lengua y nación a través de los tiempos. La invitación a ser edificados con estos programas está hecha para todos los interesados en la causa bíblica y para quienes a través de ellos conozcan al autor y consumador de nuestra fe, nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este su programa Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos.
Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor. Somos de Jesús, hijos de su luz. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. ¡Hey! Somos un pueblo agradecido, viviendo en su amor. Somos un pueblo redimido, sirviendo al Señor. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Somos de la luz, somos de la cruz, somos de Jesús, somos tú y yo. Dilo conmigo. Somos de la luz y somos de la cruz, somos de Jesús, somos tú y yo. Vamos llevando su gloria, vamos llevando su amor, vamos llevando esperanza a cada corazón. Decláralo conmigo. Somos de la luz, somos de la cruz, somos de Jesús, somos tú y yo. Somos de Jesús, somos tú y yo. Debemos respaldar a los equipos y comités de traducción a través de la oración. Pidamos al Espíritu Santo que ayude a cada traductor a ser sensible a la voz de Dios, aún en el más mínimo detalle, para evitar los errores de traducción. Ya tenemos lista la participación del reverendo Paulo Teixeira, director ejecutivo de Sociedad Bíblica de Brasil, quien ha preparado la siguiente exposición, para la cual le solicito su atención. Muchas gracias por la amable invitación de la Sociedad Bíblica de México para traerles esta breve conferencia sobre Biblia y arqueología. Este es un tema que me ha fascinado desde mi juventud. Libros como Y la Biblia tenía razón, del periodista alemán Werner Keller, siempre me han llamado la atención y creado en mí un sincero deseo de conocer las tierras bíblicas. Por la misericordia de Dios, mis estudios y mi trabajo en la Sociedad Bíblica de Brasil y en las Sociedades Bíblicas Unidas
me han dado la oportunidad de visitar sitios arqueológicos y museos en lugares como Egipto y Israel, entre otros tantos países mediterráneos y del cercano Oriente. Soy muy agradecido a Dios por las oportunidades que me ha dado de conocer aquellos sitios en los cuales, en un pasado lejano, Dios desarrolló una parte importante de su plan de salvación en Cristo Jesús. Me apasionan la Biblia y la arqueología, pero siempre abordo este tema desde una perspectiva que me parece absolutamente necesaria mencionarla al comienzo de una conferencia tal cual esta. La perspectiva es la siguiente. Yo creo lo que dice la Biblia, no porque la arqueología me dé pruebas de ello, sino porque estoy convencido de que la Biblia es la santa palabra de Dios. O como dirían Agustín de Hipona en el siglo IV y Anselmo de Cantuaria en el siglo XII, entiendo por qué creo y no creo porque entiendo. La fe es anterior a la evidencia. Las pruebas solo ilustran y reafirman la fe. Así pues, la arqueología sigue siendo una ciencia importante, pero la Biblia no depende necesariamente de ella para que la reconozcamos como la auténtica palabra de Dios. Por otra parte, ¿cuántos hallazgos arqueológicos deben a la Biblia las primeras y a veces las únicas pistas o directrices que tuvieron los arqueólogos para empezar sus investigaciones y excavaciones? La arqueología cumple un papel vital en los estudios bíblicos. Aunque la Biblia es un texto religioso, también está arraigada en personas, en lugares, en eventos reales. La arqueología ayuda a cerrar eventuales brechas entre la fe y la historia al proporcionar evidencia material que puede aclarar o contextualizar los relatos bíblicos. Dicho esto, pasemos a la conferencia. Aprendamos juntos y crezcamos en nuestra fe y en el conocimiento de este tema. ¿Por qué es importante la arqueología para los estudios bíblicos? La arqueología es importante para la confirmación de detalles históricos. La arqueología ha confirmado la existencia de muchos lugares, personas y costumbres mencionadas en la Biblia, que antes algunos consideraban míticas o exageradas. Veamos algunos ejemplos. Primero, la existencia del rey David fue durante mucho tiempo cuestionada, hasta que se descubrió la estela de Tel Dan, siglo IX a.C., un sitio ubicado al norte de Israel, ya cerca al Golán, que menciona Beit David, la casa de David. Segundo, la ciudad antigua de Jericó y la evidencia de su destrucción coinciden con el relato bíblico de Josué, aunque las fechas aún se debaten. Tercero, el estanque de Betesda, Juan 5, y el estanque de Siloé, Juan 9, ambos mencionados en el Nuevo Testamento han sido excavados en Jerusalén. La arqueología es importante para la validación y comprensión de costumbres y contexto de los tiempos bíblicos. Los hallazgos arqueológicos ayudan a los estudiosos a entender las prácticas culturales, los sistemas legales, los idiomas y la vida religiosa del mundo antiguo, demostrando que la Biblia está profundamente enraizada en contextos históricos y sociales reales del antiguo cercano Oriente. Un ejemplo de esto es el descubrimiento de las tablillas de Nuzi y el Código de Hammurabi, que confirman prácticas legales y familiares como los derechos de herencia, las costumbres de adopción, que aparecen en las historias patriarcales del libro de Génesis, que involucran a Abraham, Isaac, Jacob y José.
La arqueología es importante para demostrar que el texto de la Biblia es confiable. La arqueología ha descubierto manuscritos bíblicos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, que ayudan a confirmar la precisión y transmisión del texto bíblico a lo largo de los siglos. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 fue un acontecimiento monumental para los estudios de la Biblia y fortaleció significativamente la confiabilidad de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, que es la base histórica y profética del Nuevo Testamento. Entre los rollos que fueron encontrados, el rollo de Isaías se destaca como especialmente importante, en particular el capítulo 53, que tiene un profundo significado teológico. El descubrimiento se dio de una manera muy interesante. En 1947, un pastor beduino encontró unos jarros de barro en una cueva cerca de Qumran, Kirbe Qumran, junto al Mar Muerto. En su interior había antiguos rollos que resultaron ser parte de una vasta biblioteca perteneciente a una secta judía, probablemente los esenios, con documentos fechados del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. La colección de Qumran incluye fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther. Múltiples copias de algunos libros, especialmente Isaías, Salmos y Deuteronomio. Y también el gran rollo de Isaías, un manuscrito completo del libro de Isaías, fechado aproximadamente 1000 años antes que los manuscritos hebreos más antiguos conocidos hasta entonces. Isaías 53 es uno de los pasajes más teológicamente significativos del Antiguo Testamento, conocido como el pasaje del siervo sufriente. Describe a un hombre que es despreciado y rechazado, carga con los pecados de otros, es traspasado por nuestras transgresiones y por cuyas heridas somos sanados. Los cristianos interpretan este capítulo tan importante como una profecía clara del sufrimiento y la expiación de Jesucristo nuestro Señor. Algunos escépticos sostenían que estos pasajes pudieran haber sido insertados o modificados más tarde por los primeros cristianos para encajar con la vida de Jesús. Sin embargo, el rollo de Isaías encontrado en Qumran contiene Isaías 53 completamente idéntico, palabra por palabra, a las Biblias hebreas modernas. Y esto demuestra que el texto de Isaías se ha preservado fielmente durante más de un milenio. Estas profecías mesiánicas no fueron añadidas por los cristianos, sino que ya estaban presentes en el judaísmo, en la religión antes de Cristo. En resumen, ¿cómo este descubrimiento del gran rollo de Isaías contribuye a la confiabilidad e integridad de la Biblia? Primero, por la preservación textual. El rollo de Isaías y otros manuscritos muestran una consistencia notable con las versiones posteriores, lo que confirma que los escribas transmitieron el texto con precisión durante siglos. Segundo, demostrando que ahí está de hecho una profecía precristiana. La existencia de Isaías 53 en un rollo anterior a la época de Jesús demuestra que esta profecía precede a Jesús, reforzando su autenticidad y valor profético. Tercero, traen al lector una confianza histórica.
Los rollos sirven como referencia clave para comparar textos bíblicos antiguos y evidencian cuán fielmente fue copiado el texto bíblico a lo largo del tiempo. Los rollos del Mar Muerto, en especial el rollo de Isaías, son una prueba arqueológica contundente de la confiabilidad del texto bíblico. Demuestra que lo que hoy leemos en Isaías 53 es lo mismo que los judíos leían siglos antes de Jesús, reforzando tanto la integridad textual como la profundidad profética de la Biblia. Para concluir esta breve conferencia, debo decirles que hay algo que la arqueología no puede hacer. La arqueología no puede probar afirmaciones teológicas, por ejemplo, la resurrección, los milagros o la inspiración divina. Aunque la arqueología pueda apoyar el marco histórico en el que se insertan estas afirmaciones teológicas, considerar la Biblia como la palabra de Dios es una cuestión de fe, algo que solamente nosotros, movidos por el Espíritu Santo, podemos sentir, declarar y vivir. La arqueología nos ayuda y mucho a comprender mejor la Biblia que amamos. Nuestra fe, sin embargo, sigue dependiente de la acción misericordiosa de Dios. Por eso les invito a que leamos, creamos, vivamos y siempre sigamos compartiendo la Biblia. Gracias y bendiciones a todos. Agradecemos a nuestro amigo Pablo Teixeira por su participación en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Los animamos a continuar con nosotros y a enviar el link de nuestro programa a sus contactos. Identificar el mensaje de las Escrituras requiere ir más allá de las palabras, comprenderlas como fueron escritas originalmente. El Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español RBC te lleva al corazón del texto bíblico palabra por palabra. Texto en el griego original del Nuevo Testamento Koiné, traducción exacta y literal palabra por palabra, numeración para facilitar la lectura fluida, anotaciones al pie con explicaciones claras de conceptos complejos, análisis de los verbos más usados en el Nuevo Testamento, columnas con traducciones alternas en RBC y la Biblia de Jerusalén. Diseñado para quienes conocen el griego bíblico y para todo el que desea comenzar a descubrirlo. Profundiza en la palabra, comprende cada frase, vive el mensaje como lo comunicaron sus autores. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad, y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Profundicemos en este tema de la mano del Dr. Samuel Pagán, quien es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, reconocido y apreciado biblista puertorriqueño que ha publicado más de 60 libros y cientos de artículos. Ha trabajado en la edición y preparación de 5 Biblias de estudio y colaborado en decenas de proyectos de traducción de la Biblia en América Latina, Europa, África y en el lejano y Medio Oriente. Dispongamos nuestra atención a su mensaje. El mundo de los estudios, las reflexiones y la comprensión de la Escritura y de los textos bíblicos es un mundo que requiere ciencias, disciplinas, profundidad académica, emocional, espiritual, para estudiar los documentos, pero utilizar además herramientas fundamentales para optimizar nuestra comprensión de los escritos bíblicos y de la cultura. Y una de esas disciplinas la podemos incluir la sociología, la lingüística, la historia, la exégesis ciertamente. Son disciplinas que nos permiten distinguir el sentido de los textos bíblicos originales de forma tal que los podamos traducir y al traducirlos presentarlos en un español contemporáneo, entendible, asimilable, disfrutable, compartible. Y en el mundo de las disciplinas con las cuales estudiamos la Biblia, la arqueología es una de esas disciplinas importantes. La arqueología nos permite estar en diálogo con culturas antiguas, nos permite comprender la vida de personajes antiguos. Por ejemplo, la arqueología nos ha ayudado a entender un poco mejor a Abraham, a Moisés, ciertamente a David, la época de Jesús de Nazaret, Jesús, Pablo, Pedro. La arqueología ha sido fundamental porque nos ayuda a comprender la historia, la cultura, los idiomas, las prioridades, las experiencias de vida de los personajes que están incluidos en los textos bíblicos. Y dentro de la arqueología hay descubrimientos que han sido protagónicos. Y uno de esos descubrimientos se conocen como los descubrimientos de Qumrán o los descubrimientos del Mar Muerto o de los manuscritos de Qumrán, que se
descubre a mitad del siglo pasado, de una manera casual, un beduino está trabajando en el desierto, se tropieza con una oveja que se pierde, buscándola, llega a los textos bíblicos. Ese descubrimiento que se produjo en Qumrán, en la región al oeste del Mar Muerto, constituye el más famoso hallazgo arqueológico de nuestros tiempos. Un pastor beduino de una tribu de la comunidad del desierto que vivía entre Belén y el Mar Muerto buscaba una cabra perdida cuando encontró accidentalmente una cueva con las jarras y los manuscritos del Mar Muerto. Ese beduino se llamaba Muhammad el Lobo y sin querer se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana al descubrir estos importantes manuscritos. Cuando el beduino descubrió los primeros 4 manuscritos, se los llevó a un mercader de antigüedades en Belén que los vendió a un arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Siria. Se llamaba Mar Athanasius Yeshue Samuel y los vendió por $97.20. Los otros 3 manuscritos los entregó a otro mercader que a su vez los vendió a un profesor de la Universidad Hebrea, pero esta nueva venta fue por $1.000.000. En efecto, al ver que los manuscritos podían venderse bien, Mohamed, con sus amigos beduinos, regresaron a la región para explorar nuevas cuevas, para tratar de descubrir más documentos, más manuscritos. Los arqueólogos profesionales también se organizaron para buscar en las cuevas de Qumrán, para llegar a la comunidad alrededor del Mar Muerto y buscar manuscritos. No les tengo que decir que los más que descubrieron manuscritos fueron los beduinos, porque conocían el lugar, conocían la comunidad, conocían la región y sabían dónde debían buscar. Durante el periodo de los descubrimientos de los manuscritos de Qumrán, estalló la guerra árabe-israelí del año 1948 y en la región imperaba la inestabilidad económica y social y la crisis política nacional e internacional. En ese ambiente de conflictos, intrigas, desconfianzas y hostilidades se llevaron a efecto otros descubrimientos y otras negociaciones nacionales e internacionales, porque los beduinos sabían dónde buscar y conocían la región. Entonces buscaban en lugares específicos. Con el tiempo, hasta más o menos el año 1956, se identificaron 11 cuevas con manuscritos, de las cuales una de las cuevas, la cuarta, produjo como 15.000 fragmentos. Y esos 15.000 fragmentos pertenecían a más o menos 600 documentos. En la cueva 7 se encontraron 19 manuscritos en griego, el idioma del Nuevo Testamento. Y en la tercera cueva se encontró un manuscrito singular, el famoso manuscrito que tiene el rollo de cobre, un rollo singular porque parece que el contenido revela temas prioritarios, económicos para la comunidad y tenían que salvaguardar el manuscrito de forma tal que el tiempo no lo destruyera. Los rollos descubiertos no son las copias originales de los libros de la Biblia. Sin embargo, constituyen los manuscritos más antiguos de las escrituras hebreas que nosotros poseemos en la actualidad. Anteriormente se disponían de manuscritos del siglo 8, 9 y 10 de la época cristiana, que conocemos como textos masoréticos, en alusión a los escribas que los prepararon.
ahora poseemos documentos de antes de la época de Jesús, de antes de la época de los apóstoles, antes de la comunidad cristiana. Estos documentos de Qumrán nos permiten dialogar con ese momento histórico y con una comunidad de esenios posiblemente que vivía en Qumrán y que se especializaba en guardar, celebrar, estudiar, compartir los manuscritos que descubrimos en las cuevas de Qumrán. La importancia de estos rollos no solo reside en su antigüedad, que ya de antemano es muy importante, sino que arrojan nueva luz sobre las prácticas religiosas de esta comunidad judía antigua que vivía más o menos en la época de Jesús y que reaccionaron a los mismos problemas, los mismos desafíos, las mismas dificultades que tuvo que enfrentar Jesús de Nazaret en la antigüedad. Además, estos manuscritos de Qumrán nos permiten analizar mejor y comparar de una manera adecuada, comprender con profundidad los manuscritos antiguos de la Biblia para poder hacer traducciones de la Biblia contemporáneas que reflejen la intención de Isaías, el mensaje de Jeremías, los textos de Moisés en el Pentateuco. Es decir, que los manuscritos de Qumrán nos ayudan a estar más cerca de los personajes bíblicos. Estos rollos de Qumrán posiblemente pertenecían a una secta judía que se estableció en el desierto de Judea al rechazar las prácticas de los sacerdotes de Jerusalén. Ellos, los de Qumrán, deseaban vivir de forma santa, de acuerdo con sus lecturas e interpretaciones de los mensajes proféticos de la Biblia. Los eruditos asocian este grupo de qumranitas con la secta judía de los esenios, que constituían un sector de importancia del judaísmo en la época de Jesús. Posiblemente Jesús de Nazaret tenía algún contacto con ellos. Por ejemplo, cuando va a pedir el pollino a Betfagé, cuando va a entrar triunfalmente a Jerusalén, Betfagé era la comunidad donde vivían los esenios fuera de las murallas de Jerusalén. Como si fuera poco, Jesús, que visitaba el aposento alto con regularidad, en el aposento alto, ese lugar está ubicado en el sector donde vivían los esenios, dentro de la ciudad de Jerusalén en la época de Jesús. Los manuscritos descubiertos en Qumrán incluyen diversos tipos de literatura religiosa. Por ejemplo, casi todos los libros de la Biblia, con una posible excepción del libro de Esther. Interpretaciones y guías para los estudios bíblicos. Incluyen documentos que explican el texto bíblico, que lo tratan de aplicar a la vida diaria. Incluye también en los documentos de Qumrán reglas de vida en la comunidad, recomendaciones para una guerra especial escatológica en el fin de los días, contratos matrimoniales, documentos de compra, calendarios, algunos mensajes proféticos que se incluían a la comunidad. No solamente contenían los textos bíblicos y sus interpretaciones, en Qumrán se descubrieron textos de importancia para la vida diaria de la comunidad. Los textos descubiertos están escritos en hebreo y arameo, y algunos en griego. Y están redactados en cuero especialmente de ovejas o de cabras, o en papiros. Uno está escrito en cobre. Ese particular manuscrito en cobre parece referirse al tesoro de las sectas, pues se identifica 66 lugares en el desierto de Judea, donde están escondidas grandes cantidades de oro, plata y otros materiales preciosos de la comunidad. Aunque el día de hoy
hemos llegado a esos lugares identificados en el rollo de cobre, no se han descubierto los famosos documentos y los famosos riquezas que tenía la comunidad de Qumrán. Los libros de la Biblia descubiertos en Qumrán, casi todos excepto Esther, pero hay algunos donde hay más manuscritos de ese libro. Es decir, que entre la comunidad de Qumrán habían libros preferidos. Por ejemplo, Génesis, Éxodo y Levítico, hay 17 y 18 manuscritos sobre esos libros de la Biblia, y además hay 3 o 4 fragmentos. De Deuteronomio hay 31 manuscritos, es decir, Deuteronomio era importante para la comunidad. De Salmos hay 38 documentos. El libro de los Salmos era fundamental. Hay además 2 manuscritos no completos de los Salmos. De Eclesiastés, sin embargo, hay solo 3. De Daniel hay 8. De Esdras y Nehemías 1. De Primera y Segunda de Crónicas 1 nada más. Es decir, hay 223 manuscritos y 10 fragmentos, en lo que se puede distinguir que las prioridades para los qumranitas, para los que vivían en Qumrán, era la Torá, especialmente Génesis y Éxodo, los Salmos, el libro de Isaías y de otros profetas. Posiblemente Qumrán, donde se descubren los documentos, es la antigua ciudad de sal a la que alude Josué capítulo 15, versos 61 y versos 62. Y en ese lugar, varios momentos de la historia ocupan algún tipo de prioridad y tienen algún tipo de importancia. El lugar era ideal para que los grupos se escondieran, pues es una región remota, profunda en el desierto. Y con esa utilidad y con esa finalidad se utilizaron las cuevas de Qumrán a través de los siglos. Cuando analizamos las cuevas y sus alrededores desde una perspectiva arqueológica, posiblemente hay 2 periodos históricos donde la comunidad tuvo más actividad y las personas actuaron y vivían allí con una comunidad viva, fuerte. La primera etapa puede relacionarse con el rey judío Alejandro Janeo en el 134 al 104 a.C., hasta que hubo un terremoto fuerte en el año 31. Y parece que ese terremoto en esa comunidad, que es propensa a los terremotos, destruyó algunos edificios y dificultó la vida allí. La segunda etapa de importancia fue la fase final del segundo templo, que comienza en el año 401 a.C. y prosigue hasta el año 68 después de Cristo, que dicho sea de paso, es la época de Jesús de Nazaret, la época de Pablo, la época donde la iglesia comienza a nacer, y al mismo tiempo que Jesús de Nazaret, desde la Galilea, está respondiendo a las enseñanzas de los rabinos de Jerusalén y respondiendo adversamente a esas enseñanzas, y los rabinos de Jerusalén respondiendo también de manera adversa al ministerio de Jesús de Nazaret. Esa fue la misma época en que los qumranitas salieron de Jerusalén, se fueron a vivir a Qumrán. En vez de pelear con los rabinos de Jerusalén, decidieron salir al desierto, esconderse en el desierto y vivir en el desierto hasta que los rabinos murieran y pudieran en una época futura regresar sin dificultad a Jerusalén. Ha habido otros periodos de ocupación en las cuevas de Qumrán, pero el más, desde la perspectiva de la traducción de la Biblia, el más importante fue el periodo donde
coincidieron los qumramitas con el ministerio de Jesús y los apóstoles, porque nos permite ver el mundo, la teología de Qumran respondiendo a la teología ortodoxa que vivían los rabinos de Jerusalén. Y eso corrobora en el Nuevo Testamento esa actitud profética de Jesús de Nazaret para con los rabinos de Jerusalén. Lo corrobora los documentos de Qumran, porque la misma actitud tuvieron los líderes de Qumran cuando se fueron al Mar Muerto a esconderse y dejar la ciudad. Dos respuestas a una crisis. Un grupo huye y se esconde. Otro grupo, como el de Jesús, confronta a las autoridades de una manera profética. Los que se escondieron con el tiempo murieron. Y sabemos de ellos por el beduino que tiró una piedra y los descubrió. Pero el grupo profético de Jesús de Nazaret sigue vivo, sigue con la misma tradición ministerial de Jesús de Nazaret, con el mismo espíritu profético, y sigue cumpliendo, traduciendo enseñanza de Génesis, Éxodo, Salmos, Isaías y otros profetas para la sociedad contemporánea. Cuando estudiamos los documentos del Mar Muerto de Qumran, podemos descubrir algunos manuscritos que pueden contribuir positivamente en las traducciones de la Biblia. Por ejemplo, los manuscritos que se han descubierto de Samuel son documentos muy bien elaborados, muy bien escritos, y nos ayuda a entender varios textos del libro de Samuel, especialmente el capítulo 10 de Primera de Samuel. Los manuscritos de Jeremías están muy bien redactados. De Isaías, especialmente parece que Isaías era uno de los profetas preferidos de Qumran, y ciertamente de los Salmos. El día de hoy, cuando traducimos la Biblia y los documentos de Qumran nos han ayudado a entender el texto bíblico, se pone una nota marginal que indica de acuerdo a manuscritos antiguos, que es una forma de indicar manuscritos de Qumran. Estos documentos además nos permiten comprender la vida religiosa de una comunidad judía piadosa que proviene de esta época neotestamentaria y que en la misma época en que venían las iglesias. Nos brindan estos documentos información sobre sus creencias, costumbres, prácticas religiosas, regulaciones dietéticas, transacciones comerciales, conflictos internos, algunas crisis que tenían, castigos y la teología que ellos destacaban y aplicaban. De particular importancia en el estudio de los manuscritos de Qumran es su posible relación con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es importantísimo para entender el ministerio de Jesús de Nazaret. De acuerdo con los evangelios, Juan provenía de la misma región desértica de Judea, de donde venían los manuscritos de Qumran. Juan vestía como los qumramitas y particularmente desarrolló un tipo de teología similar al grupo de Qumran. El énfasis de la teología de Juan era el juicio divino y el arrepentimiento humano, y uno lo que tiene es que buscar el texto bíblico para ver cómo esa teología se puso de manifiesto en la época del Bautista. Las enseñanzas de los manuscritos nos permiten comprender mejor la teología de Jesús de Nazaret, que fue un judío piadoso que reaccionó a las mismas dificultades y desafíos a los que la comunidad de Qumran respondió. Por ejemplo, al líder de la secta lo llamaban maestro de justicia. Y a Jesús de Nazaret, en Juan 3, lo llamaron maestro bueno. Es decir, las dos comunidades destacaban la importancia de la pedagogía de sus líderes. Sabemos que los qumramitas eran una comunidad antigua cerrada. Su forma de ser,
su forma de comprender la existencia humana era que ellos se unían entre ellos mismos y era una teología que le hacía extremadamente difícil a nuevos convertidos incorporarse al grupo. Ese tipo de teología hace que los grupos se encierren en ellos mismos y con el tiempo van perdiendo creyentes, van perdiendo seguidores, hasta que con el tiempo decrecen y mueren. Los manuscritos son importantes de Qumrán para los creyentes y las iglesias porque nos permiten entrar en diálogo con una comunidad judía antigua. Esa comunidad era sectaria y dejó para nuestro estudio los documentos que le daban razón de ser como grupo y que les impelían a vivir de acuerdo con los valores religiosos, éticos, morales y espirituales que ellos afirmaban y celebraban. Esos manuscritos que el día de hoy, desde la perspectiva arqueológica, son muy importantes para la traducción de la Biblia, son fundamentales. Nos permiten comparar los manuscritos que nosotros teníamos del siglo VIII, IX y X de la época cristiana, nos permiten compararlo con documentos de antes de la era cristiana, 10 siglos antes de la era cristiana, y nos ayudan a acercarnos más a los escritores de la Biblia. Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, Esdras y Nehemías. Por Qumrán, nosotros tenemos documentos más cerca de esos personajes. Permítame culminar de la siguiente manera. La arqueología es una ayuda extraordinaria para la traducción y comprensión de la Biblia. Nos permite entender mejor la época bíblica, la época en que vivió Abraham, Pablo, Jesús de Nazaret, Moisés. Y cuando entendemos mejor la cultura y la época en que los personajes bíblicos predicaron y enseñaron, eso nos ayuda a entender mejor el texto bíblico, nos ayuda a comprender mejor el mensaje de la palabra del Señor y nos ayuda a transmitir a las nuevas generaciones el mensaje de la palabra divina. Los descubrimientos del Mar Muerto nos ayudan a afirmar y celebrar y decir: se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muchas gracias a nuestro amigo Samuel Pagán por haber compartido este mensaje con nosotros. ¿Quieres conocer el Antiguo Testamento como lo leyeron Jesús y los primeros cristianos? El Antiguo Testamento no solo cuenta la historia del pueblo elegido por Dios, también revela el plan divino para la venida de Cristo. 2 traducciones han sido claves en su preservación y transmisión: la Septuaginta, la versión griega utilizada por la Iglesia del primer siglo, y la Biblia hebraica, reconocida por siglos por judíos y cristianos como un texto confiable y preciso. Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, usada por los primeros cristianos y citada en el Nuevo Testamento. Biblia hebraica, basada en los manuscritos hebreos más confiables, preservando el texto original, y referencias a diversos manuscritos y fuentes textuales. Estas ediciones no solo nos conectan con los orígenes del texto bíblico, sino que siguen siendo la base para las traducciones modernas más confiables. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda.
La traducción de la Biblia es una herramienta poderosa para la transformación del individuo y por consiguiente para las familias en un mundo extraviado y sin dirección. Sumémonos a la causa bíblica. En la Sociedad Bíblica de México tenemos materiales y recursos bíblicos, programas de apoyo para familias y ministerios. Acérquense a conocernos en nuestras sucursales, redes sociales, página web y tienda en línea. Estamos para servirles. Esto fue todo por hoy. Gracias por su preferencia. Esperamos que este programa les haya sido de edificación. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para continuar con agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hasta pronto.